Hoy en día, los servicios en línea son imprescindibles para la investigación y la educación. Los estudiantes, los profesores, los investigadores y el personal de las instituciones confían y hacen uso de ellos para la colaboración a través del correo web, el e-learning, la enseñanza, las conferencias, para analizar y compartir datos y para acceder a revistas electrónicas y bibliotecas. Pero, ¿cómo acceden los usuarios a todos estos servicios que necesitan? ¿Cómo hacen las universidades, museos, escuelas, centros de investigación, hospitales universitarios y otras instituciones de educación e investigación para facilitar el acceso de sus usuarios a cada vez más servicios? ¿Y cómo llegan los servicios a los clientes nacionales o internacionales? Con la Federación de Identidades todos ganamos. Aquí explicamos cómo funciona. Normalmente, cada servicio en línea necesita una cuenta para acceder a él. Eso puede ser bastante complicado. Los proveedores de estos servicios deben gestionar enormes cantidades de cuentas e información. Y los usuarios deben hacer malabares con sus diferentes claves y contraseñas, lo que también debilita la seguridad. Pero muchas instituciones de investigación y educación están proporcionando a sus usuarios una identidad única en línea. Esto les da acceso a todos los servicios que están disponibles dentro de la institución. Para agrupar un conjunto mayor de usuarios y servicios, se crearon las federaciones de identidades de investigación y educación, que aprovechan la confianza existente entre las instituciones, que son las que proporcionan la identidad de los usuarios y los proveedores de servicios. Al participar en una federación, las instituciones benefician a sus usuarios incorporando de una manera rápida y económica servicios que ofrecen otras instituciones, convirtiéndose así en un lugar más atractivo para trabajar o estudiar. Los usuarios solo necesitan una identidad en su institución para acceder a nuevos servicios de colaboración, los cuales pueden utilizar de manera inmediata. Los proveedores de servicios también obtienen beneficios. Amplían su público y con los proveedores de identidad gestionando las cuentas, se reducen los gastos generales de apoyo a la administración de cuentas y el soporte hacia los usuarios. Todas estas ventajas se trasladan a nivel internacional cuando las federaciones de identidad nacionales se interconectan mediante EduGain, servicio que interconecta las federaciones de identidad de las RENIEs en el mundo. Con la interfederación, las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios a los usuarios, incluyendo los que ofrecen otras federaciones. Las instituciones pueden seleccionar servicios de confianza y decidir qué datos del usuario se utilizarán, con la finalidad de proteger su privacidad. Con la interfederación, los servicios pueden llegar a un público internacional a menor costo por usuario. Los proveedores de servicios necesitan registrarse solo en una federación en lugar de registrarse en cada una de ellas. Esto ahorra tiempo, esfuerzo, dinero y es una forma más eficaz de llegar a los usuarios internacionales. Para contribuir con la seguridad de la interfederación, se realizan acuerdos que protegen la transferencia internacional de datos. Esta colaboración entre federaciones permite a usuarios y servicios de todo el mundo interconectarse. Fénix, la Federación de Identidad Mexicana, es parte de toda esta red de federaciones y está ayudando a conectar a usuarios, instituciones y servicios en México y en el mundo. En Fénix tenemos la tarea de generar esta red de confianza para el beneficio de las instituciones miembros de la Red Nacional de Educación e Investigación en México. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Licenciado Casasus, ¿nos apoya, por favor? Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto en poderlo recibir nuevamente en un conversatorio. Vamos a hablar hoy sobre un servicio que se ha generado en Red Clara denominado MyLab, que lo que busca es apoyar a grupos de investigación, digamos, a escala latinoamericana, ¿no? O sea, no muy grandes, sin muchos recursos, en los servicios de datos para poder llevar a cabo investigación que produzca resultados confiables, publicables a través del uso de este servicio comunitario. Esperamos que esto les ilustre estas posibilidades, les pique la cresta para involucrarnos en proyectos de investigación como universitarios y que pasemos un rato enriquecedor viendo lo que está sucediendo en este
en este entorno, en los grupos de investigación de Red Clara y de América Latina. Ojalá y pasemos una tarde muy agradable con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y igual, también quiero darles la bienvenida, agradecerles por estar en estos espacios que hemos llamado Conversatorios de Ciencia, Educación y Tecnología, y que los llevamos a cabo el último martes de cada mes de 5 a 6 de la tarde. Y en estos espacios, pues compartimos experiencias en diferentes áreas del conocimiento, pero todas ellas a partir del uso de las redes nacionales para la educación y la investigación. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema bien interesante, ya lo comentaba Carlos. El tema de hoy es soportando la gestión de datos con BILAB, y es un conversatorio en el cual pues vamos a contar con la participación de expertas y expertos en el tema, y me voy a permitir presentarlos. Tenemos con nosotros a Carlos González, quien es gerente de proyectos y programas, ingeniero electrónico colegiado con maestría en ingeniería eléctrica y calificaciones asociadas, incluida la credencial de Project Management Professional, con más de 15 años de experiencia como Senior Professional y Project Manager en redes de datos, sistemas de información y seguridad de la información. Sus áreas de especialización incluyen la gobernanza de la seguridad de la información, el riesgo y el cumplimiento, la planificación de la recuperación ante desastres y la gestión de proyectos de tecnologías de la información. También se encuentra con nosotros Rosalina Vázquez, quien es ingeniera en sistemas computacionales y maestra en tecnología educativa. Actualmente cursa el doctorado en formación de la sociedad del conocimiento en la Universidad de Salamanca, en España. Desde 1992 es funcionaria de la Administración Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ocupando diferentes puestos directivos. Ha tenido a su cargo el desarrollo de más de 30 proyectos institucionales e interinstitucionales y de investigación con financiamiento de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha organizado diversos eventos académicos e impartido más de 50 ponencias, conferencias y talleres en congresos nacionales e internacionales. Colaboró con CONACYT en el desarrollo del repositorio nacional y con la referencia como responsable técnica del Nodo Mexicano. Actualmente funge como coordinadora general de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, también conocida como REMERI, de CUDI. Es miembro de la Organización Internacional Eurocris y COAD, miembro del Comité Permanente de la Conferencia Internacional Birredial ISTEC, miembro del equipo colaborativo para la transformación digital de la educación, coordinado por ANUYES, y también del grupo de expertos y líderes del grupo de tecnología educativa de ANUYES-TI. También tenemos con nosotros a Elizabeth Velázquez Herrera, quien es ingeniera administrador de sistemas con maestría en administración industrial y de negocios, con orientación en relaciones industriales, ambos por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha estado laborando en la Dirección de Tecnologías de Información desde hace 27 años, desarrollándose como líder de proyectos académicos con apoyo tecnológico, coordinadora de eventos de tecnología, creadora de la red de videoconferencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y también es implantadora de infraestructura de conexión de fibra en Campus Salud, Mederos y área norte de Ciudad Universitaria. También ha sido implantadora y responsable del sistema de gestión de calidad ISO 9001 desde el 2005 a la fecha, así como la integración a los sistemas de ISO 20000 y 27001 CMMI y como auditor de ISO 9001 certificada. Ha estado trabajando también como el representante asignado de la Universidad Autónoma de Nuevo León ante el Consejo Directivo de CUDI y ha participado en el comité de red, tanto en el comité ampliado como en el comité de aplicaciones y asignación de fondos, como vocal, secretaria y presidenta, así como su colaboración con la producción del libro Unión de Visiones y Vinculación Institucional de la RENEI en el 2013, y actualmente es presidenta del comité de membresías de CUDI. Participó como coordinadora de logística en la red de seguridad en cómputo de ANUYES en el área noreste por 4 años y actualmente es miembro activo del comité de ANUYES-TIC y parte del grupo de reconocimientos ANUYES-TIC y colaboración en la producción de los libros anuales sobre el estado actual de las tecnologías de la información y la comunicación
de educación superior en México, desde el 2016 a la fecha. Y bueno, pues como pueden ver, tenemos panelistas que conocen bastante bien el tema que vamos a discutir hoy, y me gustaría ahora ceder el uso de la palabra a el maestro Carlos González de Red Clara para que nos platique un poco más sobre este proyecto. Adelante, Carlos. Hola, Oscar. Muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias también a CUDI por la invitación para acompañarlos en este espacio y poder contarles un poco sobre este proyecto en el cual llevamos un poco más de un año ya en Red Clara. Y bueno, hoy básicamente lo que vamos a ver es un poco el contexto que nos llevó a nosotros a trabajar en este sistema, en mi lab. Luego les voy a contar un poco sobre él y el estado actual y los siguientes pasos. Va a ser algo corto para que más bien tengamos la oportunidad de interactuar entre nosotros, hacernos algunas preguntas que seguramente van a surgir y que nos interesan a todos. Entonces, primero entro en contexto y es por qué empezamos a desplegar esta plataforma llamada MiLab. Pues la plataforma trabaja el problema que se llama problema de reproducibilidad de la ciencia, que es un problema que se empezó a ver fuertemente desde hace un poco más de una década. Se empezó a ver en las ramas de psicología, pero no solamente con ello, sino se extendió a otros ámbitos. Por ejemplo, tenemos el caso de la farmacéutica Amgen, que es una farmacéutica norteamericana de los Estados Unidos de América, donde en el 2007, alrededor del 2007, del 2010, el director mundial de hematología y oncología, el doctor Glenn Begley, empezó a trabajar en el desarrollo de nuevos proyectos, es lo que debía hacerse con su cargo. Empezó a trabajar en el desarrollo de nuevos productos basado en la investigación básica que se había realizado por la misma institución y por otras instituciones. Él empezó a trabajar fuertemente en eso, pero luego de 10 años de trabajo se dio cuenta que una cantidad de proyectos que parecían prometedores resultaban cancelados. Y él se empezó a preguntar, bueno, ¿por qué? Si se veía tan bien, resulta que está cancelado muy desde el principio el proyecto. Entonces empezó a escarbar e hizo una investigación interna y se dio cuenta que su proceso de desarrollo partía por revisar los estudios preclínicos de los proyectos que se habían realizado antes. Esos proyectos de investigación básica llegaban hasta los estudios preclínicos. Su área los tomaba a partir de esos estudios preclínicos, volvía a realizar los estudios preclínicos haciendo un doble chequeo, ¿cierto? Estamos hablando de ciencias médicas, de productos que van a terminar siendo para humanos y sabemos lo complejo que es eso. Hacían ese doble chequeo y después del doble chequeo seguían el resto del proceso. Pues resulta que una cantidad importante de sus proyectos, de sus productos, posibles productos, se quedaban ahí. Él se dio cuenta que más que cerca de un 90% de todos esos productos, de esos productos, de esos estudios preclínicos no eran reproducibles. ¿Qué quiere decir? Que ellos no podían volver a generar la misma data, que no podían llegar a las mismas conclusiones que llegaron esos estudios preclínicos. Por lo tanto, el proyecto en ese momento abortaba y se cancelaba el proyecto y no seguía adelante. Pero entonces eso era un problema gravísimo, ¿cierto? Sí, se había gastado una cantidad de dinero y de tiempo realizando unos proyectos donde se decía al final, esto puede ser prometedor, ¿cierto? Porque después no se podía reproducir. Si no se puede reproducir, no podían saber si efectivamente los resultados eran satisfactorios para poder seguir su ciclo de desarrollo. Ese es el problema de reproducibilidad de la ciencia. Y es grave porque la ciencia se basa en la idea de que si tú generas unos resultados allá, si Julián genera unos resultados por allá, y Andrés unos resultados por acá, Patricia unos resultados por acá, y cada uno lo genera independiente, de forma independiente, usando las mismas variables, usando las mismas entradas, usando los mismos procesos, deberían llegar a los mismos resultados, ¿cierto? Pero no se está llegando a los mismos resultados por una cantidad de cosas, porque no se tenían los datos iniciales, porque no se tenían las herramientas apropiadas, en fin, el tema se empezó a estudiar fuertemente y se detectó esta crisis de reproducibilidad que no solamente
sucede en las ciencias biomédicas, como estamos mencionando anteriormente, con las ciencias de la psicología, que fue por donde se empezó a detectar el problema con la irreproducibilidad de ciertos experimentos porque faltaba una cantidad de variables. Y bueno, tenemos un artículo interesante del 2014 donde nos dice que usted no va a poder reproducir los resultados si primero usted no entiende de dónde vinieron esos números. Usted no puede reproducir algo y llegar a los mismos resultados si usted no recuerda. Créame, dice el autor, usted no recordará. Usted no puede reproducir si usted ha perdido los datos, ¿cierto? ¿Y qué pasa si usted necesita acceso a los datos de un archivo que existió? Acceso a los datos tal como existieron, a un archivo tal como existió ayer, o hace 10 días, o hace 100, o hace 1000 días. Pues si no tiene acceso a él, no va a poder reproducirlo, ¿sí? La reproducibilidad es importante. También es importante, junto a este tema de reproducibilidad de la ciencia, entonces, mantener los datos apropiadamente almacenados, los datos de origen, ¿cierto? Pero también nos está diciendo acá los programas, se desprende acá, los programas con los cuales evaluaste los datos, posiblemente los datos intermedios, las decisiones importantes que tomaste, ¿cierto? Tienes que poder explicar si usaste un revolucionador, si me pusiste el sistema de 2500 revoluciones por minuto, por ejemplo, y por qué lo hiciste, ¿cierto? Porque después cuando se va a repetir el ejercicio, ¿qué pasa si alguien le pone 60 Hz, 60 revoluciones por minuto? Posiblemente los resultados no van a ser los mismos. Entonces necesitamos almacenar todas esas variables con las cuales hicieron los experimentos, necesitamos almacenar todos los datos, necesitamos poder compartirlos, ¿cierto? Eso desde el punto de vista de reproducibilidad de la ciencia, que es lo primero que trabaja MILAB. Pero MILAB también quiere habilitar la investigación de los grupos pequeños y medianos de investigación, tal como lo decía Carlos en la introducción. Y para nosotros en la definición del proyecto pequeños y medianos significa grupos de hasta 50 personas. También es importante habilitarlos para que se incluyan en esto, que es la ciencia abierta, que es el futuro, hacia allá vamos. Si han tenido la oportunidad de ver la recomendación o el draft de la recomendación de la UNESCO, ya saben para dónde vamos y que esto se va a convertir en una realidad. Puede que no mañana, pero se va a convertir. Y es importante empezar a habilitar a nuestros investigadores en la región para hacerlo, ¿cierto? Porque aunque actualmente no existen los incentivos apropiados para poder dejar abiertos estos datos, para poder hacer ciencia abierta en un total, sí vamos a llegar allá. Y vamos a llegar al momento en el que nuestros sistemas nacionales de ciencia y tecnología nos den puntos por no solamente el artículo final que publicamos, sino por los datos que publicamos, por los datos finales que publicamos, por los datos originales que usamos para llegar a esas publicaciones, por los programas que usamos para transferir, para convertir estos primeros a estos segundos datos, ¿cierto? Y donde, además de eso, podamos ser reconocidos porque otras personas entonces usaron nuestros datos, citaron nuestros datos y nosotros podamos usar los datos que crearon o que recopilaron otras personas, ¿sí? Hacia allá vamos, hacia ese modelo de ciencia abierta, de los cuales esto es solamente un pedazo, no vamos a hablar de la evaluación abierta, del acceso abierto, en fin, otra cantidad de cosas. Pero MILAB lo que quiere es habilitar la posibilidad de que nuestros investigadores puedan incrustarse en ese nuevo mundo de la ciencia abierta. Y bueno, ¿qué es MILAB? MILAB es un conjunto de herramientas que le permite a estos grupos pequeños y medianos de investigación mapear aquí todo su proceso de flujo de datos, ¿cierto? Que es más o menos el siguiente. Desde que recopilan sus datos de los instrumentos, la idea es que en MILAB puedan contar con un repositorio de datos donde almacenen esos datos originales, ¿cierto? Y que puedan decir, mire, estos datos originales voy a compartirlos con mi grupo de investigación y solamente por ahora mi grupo de investigación, ¿cierto? O que también tengan la posibilidad de incluirse de una vez en ciencia abierta, es decir, cualquiera puede tener acceso a estos datos y tiene un identificador persistente, un DOI, con el cual cualquier persona de cualquier parte va a poder usar estos datos, siempre referenciándome a mí, ¿cierto? Como el productor de estos datos. En fin, que se carguen los datos desde el sistema que los produce, cargando este repositorio de datos, evitando también que los tengamos que tener en los computadores donde los tenemos actualmente, que si algo le pasa a ese computador, entonces grave porque ya pudimos haber perdido los datos, o si son datos que se grabaron por allá en la selva
sobre el canto de una rana y me los entregaron, no sé, desafortunadamente enseguida que le pasó así, perdí todos los datos. No, la idea es que estén en un repositorio para que estén seguros, para que estén disponibles y estén protegidos y además su integridad se mantenga. Que después de que estén ahí, el grupo de investigación tenga un servicio de cómputo, que es este que tenemos por acá arriba, que tenga un servicio de cómputo basado en JupyterLab, que es el más conocido, donde puedan hacer sus programas en R, en lo que sea, y usar directamente los datos que se tienen desde el repositorio de datos, que los puedan bajar directamente sin necesidad de tener que ingresar a un sistema Linux o a otros subsistemas, bajarlos de alguna parte, transferirlos a un tercer sistema para después bajarlos acá. Nada, que directamente a través de una llave, de un key, de un código hexadecimal largo, puedan bajar esos datos, tenerlos aquí en su sistema de cómputo, puedan correr, ejecutar algunos programas para limpiar esos datos, para hacerles análisis, para llegar a conclusiones, generar nueva data y esa nueva data volver a subirla al servicio de repositorio de datos. Y los programas que se usaron en ese servicio de cómputo, tomarlos de un repositorio de código que sea propio del grupo de investigación, donde el grupo de investigación usa su programa, puede ir creando nuevas versiones e ir aclarando. Esta nueva versión, la versión 2, corre con los parámetros phi igual a 5, que significa que esperamos que pase tal y tal cosa. Vamos a correr en un Monte Carlo 1.450.000 veces, por esta y esta razón, que vaya quedando almacenada la memoria de ese programa. Porque nosotros sabemos que empezamos a analizar datos con un programa, pero vamos haciendo ajustes al programa, ¿cierto? Y terminamos con la versión 5. Es importante saber cuál programa fue el que usamos, ver la trazabilidad de esos programas y que tengamos claro qué es lo que hace ese programa, qué significa cada uno de los parámetros. Eso se puede hacer teniendo ese repositorio de código. Interesante que se va a tomar el programa de ese repositorio de código, se puede bajar también automatizadamente a ese servicio de cómputo sin salir de la plataforma, ¿cierto? Y correr ahí el programa. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí es un sistema integrado para que sin salirme de él pueda tener acceso a diferentes subsistemas. Y por último, para mostrarles ahora, pero no menos importante, el servicio de comunicación. Según lo que hemos evaluado, todavía muchísima de la comunicación se mantiene a través de WhatsApp o entre los investigadores a través de WhatsApp o se mantiene por correo electrónico. MILAB tiene un sistema de comunicación que es muy parecido al Slack, que posiblemente ustedes han usado, que permite que todas las conversaciones del grupo de investigación se realicen por ese medio. Significa que cada que alguien le diga a otra persona, por favor, corre de nuevo la simulación, pero ahora cambia el parámetro phi por tal cosa, por esto, esa información va a quedar almacenada, lo cual hace más fácil después la trazabilidad, ver por qué se tomaron algunas decisiones y poder tener toda la memoria necesaria para poder llegar a los mismos resultados, es decir, la reproducibilidad de la ciencia. ¿Sí? Al tener esto almacenado significa que no se va a perder, que entonces no, cuando las personas van saliendo, van rotando del grupo, entonces información histórica importante se pierde, sino que todo queda debidamente almacenado y permite mantener la trazabilidad de todo lo que se ha hecho. Okay. Este es MILAB, es el sistema que hemos estado desarrollando. ¿En qué estado se encuentra actualmente? Ya estamos haciendo algunas pruebas. Una pequeña prueba que realizamos solamente a nivel de demo con el equipo Tormenta. Se llama, es un equipo de físicos prácticos que están recuperando la frecuencia de caídas de rayos en cierta población. Eso también es aquí en Colombia, yo estoy en Colombia. Al oriente de Colombia, ellos tienen unos instrumentos de donde sacan los datos, los recopilan, los almacenan en el repositorio de datos, los limpian, los analizan en el sistema de cómputo que tenemos, bajan los programas del repositorio de código y los resultados finales los almacenan en el repositorio de datos. Eso ya lo hemos hecho, funcionó bien, eso se terminó de hacer ahora en junio y estamos listos para hacer unas pruebas piloto, que es básicamente lo que sigue. ¿Cuáles son esas pruebas piloto? Que estamos buscando unos grupos de investigación para poder trabajar, para poder revisar que esto no solamente le sirva a físicos, que fue los primeros con quienes probamos, sino que también le sirva a otros grupos de investigación
Vamos a desarrollar unos mecanismos para saber con quién podemos realizar estos pilotos, vamos a desarrollar esas pruebas y vamos a poder realizar estos ajustes finos. Y como yo muchas veces digo en estas presentaciones, vamos a respondernos preguntas que ya tenemos sobre qué capacidades necesitan instalarse para poder ejecutar el sistema apropiadamente, qué cantidad de soporte se va a necesitar, el sistema es bastante intuitivo o no, qué ajustes podemos realizar, pero también seguramente nos vamos a dar cuenta de vamos a poder tener preguntas que no nos hemos hecho en este momento. Y esas van a ser súper importantes. En eso vamos a estar trabajando el siguiente semestre, por lo cual esperamos que ya la plataforma esté lista para ser usada a partir de inicios del subsiguiente año. Este sistema también vale muchísimo la pena mencionarlo, lo hemos desarrollado conjunto con un proyecto donde también participa Red Clara, que se llama La Conga, es un proyecto financiado por un proyecto Erasmus, financiado también por Unión Europea, y ellos tienen ciertas necesidades para crear también parte de estas herramientas, ellos las crearon, nosotros le dimos una mano desde Red Clara, con ciertas capacidades de cómputo, también con el apoyo de algunos pasantes. Aquí hubo algo bonito que hicimos y fue involucrar personas que estuvieran graduándose de diferentes niveles de el pregrado, de posgrado, maestría o de posgrado. Tuvimos un doctorado. Esas personas estuvieron trabajando en este proyecto y para nosotros fue súper interesante tenerlos porque trajeron otra visión y el tiempo se van con esta visión de la necesidad de la ciencia abierta y la reproducibilidad. Y lo que esperamos es que estas personas, al ir a sus grupos de investigación, los traigan a grupos de investigación, puedan empezar puedan generar esa semilla para empezar a trabajar ciencia abierta y a trabajar de mejor manera la gestión de los datos. Pues bueno, eso era lo que tenía para contarles, para generar un poco esta discusión alrededor del tema de reproducibilidad de la ciencia, de cómo gestiono mis datos, de lo que es ciencia abierta, de lo que me podría impactar, que son los temas que intenta resolver mi lab, de nuevo, para grupos pequeños y medianos de investigación en Latinoamérica. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad, muy interesante el proyecto en términos de colaboración, como dices, de reproducibilidad, de almacenamiento y de gestión de datos, ¿no? Creo que es un tema muy importante, muy interesante para la comunidad científica. Y bueno, me gustaría ahora pues preguntar a nuestras panelistas, empezando con la maestra Rosalina Vázquez, ¿cómo podríamos generar esta colaboración con mi lab? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué gestiones se necesitan? Rosalina, por favor. Sí, gracias, Oscar. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Pues muy interesante el proyecto. Sí tengo yo, ahora sí que voy a contestar la pregunta, si me lo permiten, con otras preguntas, pero nos va a llevar, creo que, a mayor información. Sobre el proyecto que nos has presentado, Carlos, y que de verdad me parece muy interesante. Yo tendría algunas primeras preguntas. ¿El proyecto estaría orientado solo a la gestión de datos biomédicos? Porque entiendo que ese fue su origen. ¿O también a datos de otras áreas de conocimiento? ¿Y cuál sería el alcance del proyecto? Es decir, tú hablas de que está pensado para grupos de pequeños investigadores de 50 personas. Supongo que, no sé si de toda la región o a nivel de manera internacional, pero toda esta infraestructura que están ya probando, implementando, ¿cuál es el alcance que han determinado? O sea, ¿cuántos grupos estarían pensando que tendrían la capacidad de poder apoyar? ¿Y qué se necesitaría para que las instituciones y los grupos de investigadores pudieran participar, ya sea a nivel de proyecto, a nivel, perdón, de desarrolladores, o bien a nivel de usuarios como investigadores? Entonces, quisiera yo primero plantearte estas tres preguntas, por favor. Gracias. Claro que sí, Rosalina, muchas gracias. Inicialmente, ¿para qué
eh, ¿para qué tipo de investigaciones está dirigido? Para cualquiera. Básicamente queremos dejarlo abierto, sabemos que necesitamos apoyar a la región, a nuestros investigadores para que ordenen su información, para que siempre le pongan metadatos, para que escriban los programas, porque podemos tener el mejor de los software, ¿cierto? Podemos tener unos repositorios magníficos de datos o de artículos, pero si las personas simplemente los suben y en la información de autoría ponen XXX, ¿cierto? O en las descripciones ponen simplemente el mismo título de los datos o el artículo, pues no estamos haciendo nada, ¿cierto? Estamos preparando, el sistema está preparado para recibir esta información de cualquier tipo de grupos. Medicina, también hemos estado hablando con grupos de ciencias sociales, de humanidades digitales, por ejemplo. Entonces, está abierto para cualquiera. Y lo que queremos es que cualquiera pueda venir, usar unos metadatos base, pero que pueda también incorporar los propios de su área de la ciencia. Con respecto a capacidad, es un tema que estamos revisando y que vamos a tener definido este semestre, porque lo que queremos lograr es poder impactar todo lo que se necesita. Entonces, tenemos a disposición desde Red Clara y sus redes nacionales a 11 redes nacionales que están seguramente dispuestas a participar y que necesitamos encontrar con ellas cuál es la demanda esperada para ver cómo podemos suplir esa demanda esperada. Las redes nacionales siempre se han mostrado muy abiertas a poder apoyar a sus instituciones, entonces estamos esperando para saber más o menos cuál es la demanda, para ver cuál es el mejor modelo de despliegue que podemos tener para poder lograr llevar eso a la que sea la demanda que nos encontremos. Que efectivamente son grupos de hasta 50 investigadores que estén trabajando distribuidos. Por ejemplo, uno de estos grupos de los que les hablo, uno de humanidades digitales, tiene alrededor de esa cantidad de investigadores en 4 o 5 países. Para nosotros eso es magnífico y pensamos que ahí la herramienta puede brindar en realidad un valor importante. Y en cuanto a las necesidades, eso depende un poco de lo que va a pasar en estos 6 meses para detectar, bueno, vamos a poder ofrecerlo a través de las redes nacionales y que las redes nacionales lo ofrezcan. Vamos a poder permitir que cada grupo efectivamente tenga ahí algunos despliegues según nosotros podamos apoyarlos para que ellos lo realicen. De eso nos vamos a dar cuenta en estos pilotos. No lo sabemos ya porque no sabemos en realidad las capacidades que puedan tener los grupos o las necesidades que puedan tener ellos, ¿sí? Pero por ahora, entonces, está abierto para cualquier área de la ciencia, para grupos de hasta 50. Queremos detectar cuál es la demanda y generar los modelos de despliegue necesarios para suplir la demanda, no al revés, no necesitamos esta capacidad y podemos solamente estos. Y las necesidades dependerán un poco de esos modelos de negocio, dependiendo de lo que detectemos que va a ser la demanda durante estos 6 meses. Ya. Y si me lo permiten, otra pregunta respecto al piloto. ¿Tienen ya pensado, planeado cómo van a llevar a cabo esta prueba piloto? ¿Tienen identificados ya los grupos de investigadores? Me imagino que, no sé si a nivel central o de diferentes RENIE de la región. ¿Cómo tienen pensado este piloto? E inclusive si habría alguna posibilidad de que alguna de las redes, si es que no estuviese considerada en esta fase, pudiera participar. Claro que sí, se está considerando en este momento y de hecho se va a llevar al próximo consejo de Red Clara el tema para que las propias RNIs puedan tomar una decisión sobre cómo moverse en cuanto a estos pilotos. Tal cual eso se va a hacer así y será una decisión que tomen la misma RNIs donde Carlos Casasus tiene claramente un asiento y está representándolos a todos ustedes. Excelente, muchas gracias, Carlos. Gracias, Oscar. Muy bien, muchísimas gracias. Alina, actualmente, ¿cómo ves tú la situación de los repositorios de datos en México? ¿Cómo andamos? ¿Cómo podría ser la integración con MILAB? ¿Cómo ves? Bueno, estamos hablando de que sería una oportunidad muy grande porque justamente en nuestro país el desarrollo de repositorios de datos considero que todavía es un tanto incipiente. Por ejemplo, valdría la pena separar un poco
o podemos, digámoslo así, agrupar los repositorios de datos en dos grandes grupos. Lo que vienen siendo los repositorios de datos abiertos de organismos públicos, es lo que también le llamamos datos abiertos, que son de carácter público, que son generados por las instancias gubernamentales, por ejemplo, Senapred, Conagua, Conapesca, Conavio, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Salud, la SCT, etcétera. Y el INEGI también, por supuesto, y dentro de este tipo de plataformas o de portales de datos, también hay un grupo importante en el que tú seguramente sabes y también eres experto en este tema de los geonetworks, Oscar, en donde hablamos precisamente de todos estos grandes conjuntos de datos, datasets de datos espaciales, mapas e imágenes, como los que ofrece, por ejemplo, el Senapred, el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, los diferentes catálogos de geonetworks que existen en las secretarías estatales de medio ambiente, inclusive sabemos que en la UNAM obviamente también se tiene un portal de este tipo. Entonces, están, por ende, por un lado, este tipo de repositorios y de plataformas, de portales de datos, pero por otro lado, tenemos lo que conocemos como, en el marco de la ciencia abierta, los portales de datos abiertos de investigación, ¿sí? Que es justamente donde se encaja, por llamarle de alguna manera, precisamente este proyecto de MILAB muy interesante que nos ha presentado Carlos, porque como él bien lo dijo, lo que se busca no solamente es la reproducibilidad, perdón, de los datos, es decir, que sean reutilizables, sino que los investigadores los usen de una manera correcta, en ese sentido que sean localizables, accesibles, interoperables, reutilizables, que en esto en Europa se conocen como los principios Fair Data, ¿sí? Que es el modelo de datos que digamos que es como nuestro gran estándar que debemos todos de seguir cuando hablamos precisamente de qué características deben de cumplir estos datos abiertos de investigación para que realmente puedan ser aprovechados por las comunidades de investigadores y se pueda cumplir este ciclo que ya nos platicaba de Carlos. Entonces, en ese sentido, ¿cuántos más o menos repositorios de este tipo tenemos en México? En realidad, tenemos identificados muy pocos, Oscar. Te podría decir que son 3 o 4, hasta ahorita plenamente identificados. Es probable que haya más. Nosotros en Remedy solamente hemos identificado lo que es el portal de datos abiertos de la UNAM, ¿sí? Que tiene una muy buena cantidad de datos. Estamos hablando de casi 2 millones de registros de datos. Está el repositorio de datos ecológicos de la UNAM, ¿sí? También hay otro repositorio de la UNAM sobre ciencias de la atmósfera, aunque ahorita parece ser que no al menos el vínculo no está funcionando. Y tenemos el repositorio de datos de investigación y software del CIMIT, ¿sí? Que es el Centro de Investigación sobre Maíz. Quizá es, hasta donde yo conozco, el único ejemplo en México que está usando prácticamente todas las digámoslo así, estándares y tecnologías que en otras regiones del mundo se utilizan para repositorios de datos. Por ejemplo, uno de los software más utilizados es el Dataverse, que si no me equivoco en el proyecto de MILAB también obviamente lo están considerando. Entonces, hasta ahorita de las instituciones en México en concreto, de repositorios de datos abiertos de investigación, te digo, tenemos estos 3 identificados. A nivel internacional existe una iniciativa, un directorio de repositorios de datos que se llama re3data.org. Y si nos colocamos nosotros en el mapa, en lo que es México, aparecen 13 repositorios. Inclusive yo estuve revisándolos todavía precisamente para esta charla, si había alguna otra novedad. Y en realidad la gran mayoría de estos proyectos son proyectos internacionales, en los que hay una participación de México, de investigadores de México, sobre todo de la UNAM, pero proyectos como tales en este directorio de repositorios de datos prácticamente hay los 2 que ya mencioné del CIMIT y del portal de datos, y uno más precisamente del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, aunque ellos lo que están haciendo es no precisamente un repositorio de datos, sino que dentro de su repositorio universitario, que está basado en DSpace,
están almacenando datasets, que eso también es válido. O sea, sí hay repositorios dentro de Remedy que dentro de sus colecciones están almacenando datasets como un conjunto, como una colección más dentro del repositorio institucional, aunque no sea como tal un repositorio de datos. Entonces, es un poco la panorámica que tenemos. En cuanto a la gestión de datos de investigación como tal, muy seguramente los investigadores pues lo están resolviendo con sus propios medios, ¿sí? La mayoría, algunos de ellos quizá contarán con plataformas que las mismas revistas donde van a publicar les proveen, porque ahora en muchas publicaciones de revistas por suscripción se les pide que no solamente depositen el producto de su proyecto de investigación, en este caso concretamente la publicación, sino también los datos que se generaron asociados a este proyecto. Entonces, en algunos casos sí les ofrecen repositorios o plataformas en donde ellos inclusive de manera obligada tienen que depositar los datos para que se les pueda publicar su artículo. Y habrá algunos otros áreas en donde existen asociaciones que les provean este tipo de plataformas. Sí, entonces, pues creo que en ese sentido la plataforma MILAB viene también para nosotros en nuestro país a darnos una gran oportunidad de contar con una herramienta que en realidad como tal no tenemos, para que los investigadores puedan depositar ahí sus datos bajo este modelo de Fair Data que forma parte de la ciencia abierta, y que obviamente este proyecto de MILAB está enmarcado en este paradigma. Muchísimas gracias, Rosalina. Y me gustaría ahora preguntar a la maestra Elizabeth Velázquez, ¿cómo MILAB pudiera beneficiar a todas aquellas instituciones que forman parte de CUDI? Gracias, Oscar. Pues precisamente MILAB es uno de muchos beneficios que se pueden tener al ser parte de la comunidad CUDI con el simple hecho de ser miembros. Entonces, este servicio que Clara nos proporciona al estar asociados especialmente a la comunidad de investigadores, a este sistema especializado de flujo de datos para las investigaciones, creo que nos puede servir básicamente a todas las instituciones, más ahora que entendí que el gobierno federal pues hizo por ahí un recorte de presupuesto precisamente a la investigación. Entonces dicen que cuando cuando todo lo ves más cerrado es cuando más ingeniosos somos, ¿no? Entonces yo creo que esta es una gran oportunidad precisamente para colaborar con la Red Clara, para tratar de ver qué vínculos podemos hacer de las instituciones que ya desarrollan, que ya investigan, y que yo creo que podemos hacer algo diferente. Digo, normalmente me imagino que se viene haciendo de cierta forma, pero en este momento yo creo que hay que ponernos creativos y yo creo que esta es una muy buena oportunidad. Por lo tanto, pues básicamente invitar a todas las instituciones, miembros de CUDI para que participen. Creo que ya, como bien Carlos lo ha estado mencionando, pues ya tienen un buen camino recorrido, así que eso es padrísimo porque no estamos inventando desde cero, con miras a que es una ciencia abierta totalmente. Entonces, creo que el tener esa, yo le llamo trazabilidad en la parte administrativa, la conocemos así, la trazabilidad de saber en qué versiones, cuántos tiempos, quién le mueve, dónde lo pones, cómo lo pones, y que no se pierda la información para ir actualizándolo y que los demás puedan ocuparlo también en un momento dado y dándoles también ese reconocimiento a la persona que de alguna u otra manera sube la información. Pues está padre, ¿no? Porque al final compartes y haces como toda una célula que va creciendo con esos recursos que se van generando y va sirviendo de ayuda para seguir creciendo, ¿no? Entonces yo creo que es un gran beneficio que podemos obtener en este momento, circunstancialmente, que de la vida aquí en México. Entonces podemos hacer, yo creo, mucho, ¿no? Entonces yo creo que sí hay mucho beneficio que podemos obtener en el caso de MILAB. Y muchos más que estaremos viendo precisamente en otras secciones, en otro momento de
de las actividades que estamos desarrollando, como estos eventos, para irles diciendo precisamente qué otras servicios cuenta CUDI que puedan ayudar precisamente a reforzar o apoyar o a crecer esa colaboración entre instituciones miembros. Gracias, Elizabeth. Y efectivamente, bueno, tanto CUDI como Red Clara pues brindan este soporte tan grande, tan importante y tan fuerte en el desarrollo no solamente de la educación, sino también de la investigación. Y yo creo que esto abre la puerta pues a la colaboración entre investigadores, pero también entre instituciones, ¿no? Y entre países. Creo que es algo muy, muy bonito, muy interesante. Y bueno, yo quisiera ahora, si ustedes no tienen inconveniente, pasar a preguntas de los asistentes para ver si tienen algún comentario o duda. Yo tengo varias preguntas, pero me gustaría, me gustaría dejar el micrófono si alguien quiere o tiene alguna pregunta. Marta, no sé si tenemos preguntas en el chat. Creo que no tenemos todavía. Todavía no tenemos preguntas. No sé si quieren Todavía no levantar tenemos. la mano. Habilitamos el micrófono. ¿Cómo Pero quieren? yo sí tengo una, y es para Carlos. Oye, Carlos, fíjate que luego de repente la comunidad científica es muy celosa de los datos. Existe siempre esa preocupación de, si yo pongo mis datos acá, ¿qué va a pasar con ellos, no? ¿Quién los va a tomar? ¿Quién los va a usar? ¿Para qué los van a usar? ¿Cómo ven ustedes esa parte? O sea, ¿cómo puede los investigadores, las investigadoras tener la confianza de depositar los datos allá en mi lab? Bueno, pues es una pregunta buenísima y compleja, porque efectivamente es así, ese sentimiento existe y es por los incentivos que tenemos en este momento, ¿cierto? A ti, el incentivo que tienen en este momento es tu publicación final. Y muchísimos de nuestros sistemas nacionales de ciencia y tecnología, que son los que marcan los sistemas de evaluación, te dan puntajes por haber publicado en una revista que está bajo categoría A o categoría 1, depende de cómo nuestros sistemas nacionales lo revisen, de Science o las revistas nacionales, ¿cierto? Las revistas universitarias, te dan por publicar ahí. Pero entonces, si te dan por publicar ahí, tú no publicas sin datos, ¿cierto? Alguien decía, en Dios confío, en los demás traigan datos. Entonces, tú no publicas sin datos, tú publicas basado en unos datos. Si publicas basado en unos datos, pero te califican solamente por esto que pones allá, tú pones esto allá, lo haces público para que vean que lo hiciste, pero tus datos los dejas aquí, ¿cierto? Tus datos los dejas acá, porque si no, otro va a cogerlo y va a poder generar otras publicaciones que quizá pudiste haber generado tú. Entonces, efectivamente, esto de ciencia abierta es algo que nos sirve a todos, que necesitamos todos, pero que requiere unos cambios que entendemos que no son menores, ¿sí? Pero tenemos que empezar a dar los pasos, y ya se están empezando a dar. Como decía Lina, ya hay revistas que te piden que publiquen los datos, ¿cierto? Hay incluso algunos congresos, nos hemos dado cuenta que hay algunos congresos que te piden que si vas a presentar en ese congreso, publiques los datos y los programas que utilizaste, ¿cierto? Entonces, hacia allá vamos, ya estamos yendo y tenemos que irnos mentalizando sobre los beneficios de esto, ¿cierto? Porque si yo publico mis datos y mis sistemas nacionales lo reconocen, entonces puedo tener ya varios productos, no solamente mis artículos, sino también los datos originales, los datos que resultaron de ese artículo, entonces ya puedo tener más publicaciones y eso a mí como investigador me sirve, le sirve a mi facultad, le sirve a mi institución, le sirve a mi país, ¿cierto? Para rankear mejor. Pero por otro lado, si los dejo abiertos, otros pueden utilizarlos y me pueden referenciar. Entonces empiezan los índices de impacto, ¿cierto? Y también me sirve a mí, a mi institución, a mi país, ¿sí? Otros pueden usarlo, me referencian, en fin, es interesantísimo, importantísimo y nos va a ayudar muchísimo como sociedad, como humanidad, tener toda esta cultura de datos abiertos. Hacia allá vamos, hacia allá está el draft de la UNESCO que los invito de verdad a bajarlo, a mirarlo para identificar exactamente qué es ciencia abierta y qué es todo lo que involucra ciencia abierta y todos los frentes en los que tenemos que actuar, ¿sí? Entonces, bueno, ahora le estoy llevando lo que vamos a tener allá y lo que es bonito, ¿cierto? Pero pues actualmente necesitamos tener algunos datos cerrados. Bueno, y así tengamos ciencia abierta, puede que necesitemos tener datos cerrados. ¿Por qué? Porque hay innovaciones para que requieren un cierto periodo de embargo para tener mi información cerrada,
¿cierto? En ese caso, MILAB, las herramientas que componen MILAB, permiten hacer esos embargos, permiten decir, esta información solamente la puede ver mi grupo, ¿sí? Esta información no va a poder salir de acá, ¿sí? Y ahí viene lo importante de que estemos trabajando conjuntamente como redes de investigación y educación, y es que eso lo desarrollamos desde las redes de investigación y educación, desde donde no tenemos ningún deseo y ninguna necesidad, además, que es importantísimo para no tener tentaciones de revisar los datos, de revisar lo que otras personas ponen, ¿cierto? Cuando CUDI ofrece un servicio de repositorio y de almacenamiento que ofrece ya algunos para sus instituciones, lo hace y las instituciones ponen sus datos y CUDI no va a leerlos para ver a dónde es que le manda publicidad, ¿cierto? O para ver en dónde es que son las publicaciones, o para ver por qué las que están yendo las publicaciones, nuestros grupos por dónde van. No, por eso es que CUDI molesta así como molestamos los demás con encuestas, porque si no, pues leemos los datos de ahí y eso no lo hacemos, ¿sí? Entonces, el que estemos desarrollando esto, nuestras instituciones de investigación y educación, aumenta un grado ese nivel de seguridad, de confianza que debe existir, y sobre ese está esa capacidad de atomicidad, de decir, esta información solamente la pueden ver las personas de mi grupo, o incluso solamente la puedo ver yo. En el ejemplo que les traía sobre programar y traer los datos desde el repositorio, les decía, y traigo los datos con una llave. Esa llave es tuya. Si tú no quieres que los datos compartirlos, pues no le das esa llave a nadie, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ciencia abierta. Los invitamos a que vamos a hacer ciencia abierta, que veamos posibilidades, oportunidades y a que nos movamos hacia allá, que veamos cómo nos impacta personalmente, como institución, como país, como región. Pero mientras tanto, también tenemos las salvaguardas para poder ir dando pasito a pasito, porque sabemos que pues, eso no es solamente abrir la puerta y ya vayamos todos allá. Hay que ir haciendo cambios, en los cuales Red Clara está trabajando desde diferentes niveles. MILAB es uno de esos. Excelente, muchísimas gracias. Marta, ¿tenemos preguntas en redes? Todavía no. Todavía no se animan a preguntar. Oscar, yo quisiera agregar un poco, complementar lo que acaba de decir Carlos sobre el tema del acceso y del uso de los datos, que como bien dices, a los investigadores suele preocuparles todo el tema de propiedad intelectual. Yo creo que podemos valernos de 3 mecanismos que son aplicables a los repositorios y concretamente también a los repositorios de datos. Lo primero es tener definida una política de gestión de datos, ¿sí? Si tú defines esa política en la cual tú vas a decir qué tipo de datos, quién los deposita, en qué momento los deposita, cómo los deposita, y a partir de ahí, de esa política, que quien deposita y quien usa, se entiende, deberá estar de acuerdo con esa política, tú puedes establecer dentro del software mismo diferentes niveles de acceso, como bien decía Carlos. No necesariamente todos los datos van a estar abiertos, no todos los datos van a estar siempre disponibles por el tipo de información, por las restricciones o embargos a que fueron impuestas por las políticas editoriales de las revistas, en aquellos casos en el que se depositó no solamente el artículo, sino también los datos. Entonces, cuando se aplica un embargo, se aplica un embargo a ambos, generalmente. Entonces, eso te va a impedir el que tú puedas poner esos datos en abierto en un repositorio, pero puedes ir habilitando esos niveles de acceso. Puedes poner un acceso en el cual puedas tener solamente la descripción, los metadatos, no necesariamente todos los datos, o puedes poner para que el acceso sea restringido o cerrado, es decir, que solamente la comunidad de usuarios registrados en el repositorio lo pueda acceder, o solamente los usuarios autorizados por quien depositó los datos, ¿sí? Y aunado a ello, los datos que quedan de manera abierta, adicionalmente puedes a nivel de registro, a nivel de conjunto de datos o inclusive a nivel de repositorio, puedes usar las licencias Creative Commons, que son mayormente y más comúnmente utilizadas para las publicaciones, pero que también pueden aplicarse a los datos, ¿sí? Entonces, pues digámoslo así, que los investigadores en ese sentido pueden tener la tranquilidad en ese sentido de que sí hay mecanismos que les van a permitir que se garantice la seguridad de sus datos
y que además, si se llevan gestionándose de una forma correcta, como ya lo hemos platicado con los principios de Fair Data, pues se van a ir cumpliendo todos estos objetivos que precisamente persigue la ciencia abierta, ¿no? Que sean abiertos para todos. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos a alguien que quiere preguntar. Francisco, le vamos a habilitar el micrófono. Adelante. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, Francisco Aldama de CUDI. Sí, una cosa que me parece importante un poco para también incluir a varios de nuestros miembros que recientemente se están, digamos, reactivando o que nos están acompañando por primera vez en este tipo de conversatorios. Creo que ha habido una de las preguntas que más ha surgido en este tipo de grupos ha sido quizás porque algunas instituciones están un paso atrás, ¿no? Quizás es cierto, ahorita estamos hablando de repositorios de datos, de compartir cada vez más datos y que la ciencia sea cada vez más transparente y reproducible. Pero en algunos casos hay algunas instituciones que, digamos, están un pasito atrás y estamos hablando no de acceso a datos, pero sí de acceso a recursos de información. Quiere decir acceso a publicaciones, revistas, etcétera, etcétera, que ha sido uno de los puntos donde han venido una serie de recortes importantes la presente administración y que levantan muchas inquietudes acerca de cómo pueden acceder o cómo las redes nacionales, las RENEI, en este caso CUDI o Red Clara, pueden facilitar el acceso a publicaciones arbitradas, ¿cómo se llama?, a artículos científicos, porque sabemos que hoy por hoy, si bien es cierto, este nuevo modelo de ciencia abierta cada vez va tomando mayor lugar, pues todavía hay una serie de revistas, de publicaciones, pues que son con costos, ¿no? O sea, sabemos que es así. Entonces, ¿cómo pueden, qué proyectos existen o cómo podrían las redes nacionales de educación e investigación facilitar, digamos, el acceso? No digo que solamente a datos, es algo muy importante, pero también el paso atrás, ¿no? Que es hacia las publicaciones científicas generales. Gracias, Francisco. Sí, precisamente es uno de los objetivos de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales REMERI desde que iniciamos en el 2012, pues ha sido integrar los diferentes tipos de documentos que se depositan en los repositorios institucionales. Entre esos documentos, mayormente se encuentran las tesis de licenciatura, tesis de posgrado, otros productos, aunque no necesariamente de investigación, y lo digo de esta manera porque no están del todo bien definidos, Francisco, no están del todo bien identificados porque lamentablemente pues a veces no se utilizan las normas, los estándares internacionales de manera adecuada para poder describirlos y poder cumplir este objetivo de que sean localizables, que sean realmente identificados de manera correcta. Entonces, dentro de estos repositorios, sí ya en los últimos años hemos identificado que cada vez más se van depositando no solamente publicaciones académicas o educativas, de recursos educativos en este caso, sino también publicaciones científicas. Es en menor medida, pero sí empieza a darse esta práctica, afortunadamente. Entonces, si ya encontramos algunas publicaciones científicas como libros, capítulos de libro, reportes de investigación, artículos científicos, pocos, siempre y cuando hablamos de revistas científicas de las instituciones, ¿sí? Y hay una de dos, o no los suben al repositorio, o en algunos casos están en los repositorios, pero no están identificados como artículos científicos, tienen otro descriptor que no permite en el momento identificarlo como tal, o bien se encuentran en portales de revistas basadas en lo que es otro software de open source, que es el OJS.
Entonces, en ese sentido, si nosotros miramos, tenemos sí una buena posibilidad, digámoslo así, de poder contar con estas publicaciones científicas generadas mayormente por las instituciones, tanto en los repositorios como en los portales de revistas. Pero es algo que se está dando de una manera, ¿cómo te diré? Va creciendo, pero claro, no al ritmo que quizá en otros países de la región quisiéramos que sucediera, ¿no? Y precisamente ahorita con el tema de las restricciones, como bien lo comentaba Elizabeth, de las nuevas políticas de CONACYT, por ejemplo, en el tema del CONRECYT, de las bases de datos, pues creo que el que podamos contar con estos recursos a través de los repositorios, a través de los portales de revistas, pues va a ser fundamental para poder seguir apoyando el desarrollo de la ciencia en nuestro país, ¿no? Gracias. Muy bien, parece que no tenemos más preguntas en el chat ni en las redes, pero yo tengo otra pregunta también, es un preguntón. Alina, en el caso, por ejemplo, y tengo la duda, en el caso, por ejemplo, de la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad, ellos mantienen un sitio donde están almacenados tanto datos como resultados de proyectos de investigación. ¿Esos sitios pueden considerarse como repositorios de datos o son otra cosa? Sí se considera como repositorio de datos cuando almacenas en ellos conjuntos de datos, lo que son datasets, y software inclusive. Por ejemplo, en el caso que comentas, sí hay mayormente datos, pero sí efectivamente hay otros tipos de productos, ¿sí? Y bueno, si el contenido mayormente corresponde a datos y se le da el tratamiento adecuado a estos datos, sí lo consideramos como un portal o un repositorio. O sea, digamos que cuál sería la diferencia. Más que todo es la forma en cómo el mismo software sobre el cual están almacenados se llevan a cabo la gestión, ¿sí? Un portal normalmente internamente no lleva el mismo flujo de trabajo que lleva un repositorio, ¿sí? Pero lo que viene siendo, digámoslo así, la interfaz frontend, que es la interfaz que utiliza el usuario, pues es muy similar, es muy similar. Entonces, el poder decir que es un repositorio o un portal, para efectos prácticos desde el punto de vista del usuario, en ambos sentidos debemos de considerarlos, porque a fin de cuentas van a proveer el acceso a los datos para que se cumpla con uno de estos objetivos que mencionaba Carlos, que es la reproducibilidad, y la reutilización de los datos, ¿sí? Entonces, mientras se vayan cuidando, digámoslo así, estas características, sí los consideramos como tal, como repositorios o portales de datos. Excelente. Bueno, pues fíjense que ya llegamos al tiempo que nos marcan para este conversatorio. No sé si tienen algún comentario final que quieran añadir antes de despedirnos. Agradecerle de nuevo a CUI la oportunidad de poder contarles cómo vamos con este proyecto. Vamos a mantenerlos súper enterados. Agradecerle también a CUI porque parte de los pasantes, una parte importante de los pasantes que nos ayudaron a hacer este proyecto realidad son de universidades de CUDI. Vamos a tener entonces enterados de cómo vamos avanzando para ver cómo podemos apoyarlos desde Red Clara, siempre a través de nuestra red nacional allá, que es CUDI. Ahora sí, Elizabeth. Gracias. No, pues mi parte agradecerles a todos el estar en este conversatorio, agradecerle a Carlos y a Lina precisamente su tiempo para explicarnos y apoyarnos precisamente en este proyecto, el cual pues es muy interesante y de los cuales, como bien les comentaba, son partes de los beneficios que tienen como miembros de CUDI y al estar como aliados y socios con la Red Clara, entre ellos pues íbamos a tener otros conversatorios próximamente también, aquí liderado por nuestro amigo Oscar también, como siempre, que nos echará la mano, para que también vayan teniendo el conocimiento qué otros servicios tenemos precisamente que se pueden brindar, y que nos pueda ayudar en estos momentos como le decimos aquí en México, de vacas flacas. Entonces, pues la idea es
salir adelante, ¿no? Seguir haciendo investigación, seguir haciendo academia, que ese es el deber ser de cada uno de nosotros para tener a muchachos con un mejor futuro. Gracias. Muchísimas gracias. Pues Carlos, Rosalina y Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros en este conversatorio de Ciencia, Educación y Tecnología. Y para quienes todavía se mantienen aquí, nos siguen en las redes, recuerden que estos conversatorios los llevamos a cabo una vez al mes, en el último martes de cada mes. Vamos a tener temas muy interesantes, se los vamos a estar haciendo saber a través de nuestras redes, pero pues manténganse en contacto y muchísimas gracias otra vez y buenas tardes a todos. Gracias. Antes, cuando uno visitaba otro campus, acceder a una red inalámbrica era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, seguramente fuese más fácil lo de la aguja. Era necesario enfrentarse a los habituales trámites, ID, configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico. Era evidente que el acceso a estas redes tenía que cambiar por completo. ¿Y cómo? Y así surgió EduRoam. Es un servicio seguro de acceso inalámbrico realmente genial, porque vayas donde vayas, sigues siendo tú. Solo tienes que abrir tu portátil y, comprobando tu nombre de usuario y contraseña de tu organización de origen, tienes autorización y puedes usar el acceso inalámbrico en cualquier institución que esté en EduRoam con acceso a Internet. Sencillo y de forma segura. EduRoam sigue mejorando y en su futuro lo más importante es la movilidad. Integrado con la tecnología móvil más reciente, EduRoam está preparado para ofrecer posibilidades nuevas, accesibles desde muchos lugares. Podrás leer emails, ver vídeos, ponerte al día con los estudios mientras viajas y en muchas ubicaciones distintas y solo necesitarás registrarte una vez para tener acceso inalámbrico sin problemas desde muchas redes para la educación y la investigación que participan, como Red Iris en España, así como tener acceso a miles de sitios Wi-Fi a nivel mundial. Y su número sigue aumentando. EduRoam, el acceso inalámbrico al que te deberías conectar. ¿En serio? Habla hoy mismo con tu universidad o centro de investigación e infórmate sobre cómo utilizar los servicios de EduRoam.